Y en Hoy en Madrid nos vamos a ir ahora hasta el Parque del Retiro, porque verán, hay un conjunto de ingenieros, un grupo de ingenieros de telecomunicaciones que comenzó hace más de 4 años un proyecto cultural por toda España para recuperar las torres de telegrafía óptica que están repartidas por todo el territorio nacional. Y resulta que aquí en Madrid, en el Retiro, hay una. Ahora este grupo de ingenieros pide que se rehabilite, está en un edificio del siglo XIX, precisamente en nuestro parque más emblemático. Y hemos querido mandar nuestra unidad móvil hasta ese lugar para conocer la historia de esta torre. Allí están Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Disfrutando de nuevos descubrimientos aquí en el Parque del Retiro con esta torre que, según la Asociación de Amigos de los Telégrafos, podría datar de 1844. Una torre óptica. Vamos a conocer cómo funcionaba y tengo aquí a 2 personas que pertenecen a esta asociación. Una de ellas, por ejemplo, es Jordi Ferrer, que es de la asociación y que además es decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de Cataluña. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Y qué sorpresa, ¿no?, te llevaste cuando, buscando en documentos, viste una torre que poco se parece ahora a lo que vemos en la actualidad, ¿no? Sí, la verdad es que llevábamos mucho tiempo investigando las torres por toda España y esta se quedó así un poco descuidada y en un momento dado, pues buscando, me la encontré y vi que no tenía nada, que actualmente estaba muy descuidada, no tiene los elementos decorativos que tenía en su época. Y esto pues me decepcionó mucho, ¿no? Porque viendo cómo era originalmente, viendo que tenían la misma forma y viendo pues que ahora, por ejemplo, ya no tiene los castilletes que le daban mucho encanto o no tenían las ventanas un poco en plan cuento de hadas que tenían en su momento o la forma que tenía, pues actualmente pues me quedé muy decepcionado, me quedé alegrado por ver que aún estaba construida, pero decepcionado porque no... Dijiste, hay que recuperarla. También me acompaña Manuel Bueno, de la Asociación de Amigos del Telégrafo. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Gloria. Lleváis 4 años buscando torres por toda España y ya habéis localizado 200, ¿no?, en diferentes comunidades autónomas. Sí, son 180 que son de las 3 líneas que tenía la sociedad civil, vamos a llamarle, de telégrafos, y 20 y tantas que eran militares. Vamos a recordar que durante la primera mitad del siglo XIX surgía en nuestro país ese primer sistema, ¿no?, de comunicación, el telégrafo óptico, que utilizaba líneas de torres como las que estamos viendo aquí. Eran estaciones repetidoras telegráficas situadas, eso sí, en sitios elevados y que tenían una distancia entre ellas de entre 8 y 12 kilómetros, y desde estas torres lo que hacían los torreros, Jordi, o los empleados de telégrafos era utilizar un catalejo, ¿no? Sí, cogían, ellos con el catalejo miraban la torre anterior, miraban el número que tenía puesto, que realmente no era el número, era la posición de un símbolo, la copiaban en su torre y después miraban a la torre siguiente hasta que les había copiado, ¿vale? Y entonces volvían a mirar a la anterior para ver si había cambiado el símbolo y volvían a hacer esta operación. Eran mensajes codificados, ¿no?, oficiales sobre cualquier temática que interesaba al Estado. Decíamos, no era un sistema para particulares. ¿Y cómo nos aseguramos de que esos mensajes, ¿no?, entre torres llegaban, de una manera veraz? Bueno, lo que había que hacer al principio de la línea, había un jefe de telégrafos, un oficial, un ayudante, un ingeniero que codificaba los mensajes y los torreros pues hacían esta operación. Ellos enviaban más o menos, cada símbolo tardaba entre 15 y 20 segundos y un conjunto de unos 100 símbolos, a veces más, a veces menos, ¿no?, formaba un mensaje. Y mensajes que había que comprobar, Manuel, si eran, como decíamos, los que nos había transmitido la anterior torre, y teníamos que encargarnos desde esta torre, en el caso de los telégrafos, de que el siguiente torrero lo había entendido, ¿no? Claro, por supuesto, siempre se solía repetir la misma información para evitar errores. Esas 2 informaciones que se daban de torre en torre, al final siempre cuadraban, porque cada número era una frase, no era una palabra, con lo cual la dificultad era menor. Ahora mismo incluso se está en Arganda, tenemos una torre que se rehabilitó el año 2009 y en esa torre se ha montado conforme los parámetros que teníamos de la época aquella, y se ha creado además allí una escuela de torreros. Los torreros eran los telegrafistas que estaban dentro de esas torres que servían para comunicarse, ¿no? Entonces realmente era muy difícil que la información que nacía no llegara por esa razón, porque siempre había doble codificación.
comunicación, vamos a llamar. ¿Y los torreros no sabían qué tipo de mensajes estaban enviando? Naturalmente, era una de las formas de preservar la información que se estaba dando en aquella época. Entonces solamente lo sabía el iniciador y el que terminaba, que eran los verdaderos profesionales de telégrafo, ¿no? Y por si acaso pasaba algo, había una tercera persona que se podía recorrer esa distancia a caballo, ¿no?, para comprobar que el mensaje había llegado, ¿no? Sí, ese algo podía ser, por ejemplo, que llovía, podía ser que había niebla, podían ser circunstancias meteorológicas que condicionaban mucho las líneas de transmisión, que decimos nosotros, y entonces pues se terminaba de recoger el mensaje, los símbolos que faltaban, los escribían y los pasaban a la siguiente torre. Y esta en particular tiene un interés especial, porque, claro, esta tecnología, la telegrafía óptica, pronto quedó desfasada. 10 años aproximadamente se pudo utilizar. Es como siempre pasa en telecomunicaciones, que siempre vienen tecnologías nuevas que hacen obsoletas las anteriores, y vino la telegrafía eléctrica, ¿no? Entonces surgió la necesidad en España de aprender electricidad, y el primer sitio donde se enseñó fue aquí, ¿no? Ahora estamos investigando este tema, no sabemos aún muy bien, o sea, dentro de un tiempo sabremos quiénes fueron y cuántos habían, pero ahora estamos debatiendo cuántos fueron y quiénes fueron. Pero... ¿Y todas las torres que se han localizado en España tienen este aspecto, ¿no?, de fortificación, con esas torres, más o menos estas dimensiones? Sí, las dimensiones están establecidas por lógica, además se hicieron precisamente de forma que pudieran ser más defendibles. El caso de esta torre que nos ocupa aquí en el Retiro es más amplia porque realmente era cabecera vamos a llamarle de línea, ¿no? De línea, era cabecera de línea, e incluso por su ubicación, que es de las partes más altas del Retiro, daba servicio a 2 líneas a la vez, de las tres líneas que se establecieron de torres ópticas. Entonces esta tiene una parte central que es donde estaba el artilugio de telégrafo, con lo cual luego por eso se utilizó, como decía Jordi, para dar clases a los torreros a la terminación de la época de la telegrafía óptica, para poder integrar a esos torreros. Nosotros tenemos constancia de 30 aproximadamente, con 2 profesores, de manera que sí se puede decir que fue quizás la primera escuela de telégrafos que hubo en España. Y de electricidad. Y de electricidad, efectivamente, porque uno de los que se exigía era conocimiento eléctrico. Del total, para ver la dificultad que tenía entonces el telégrafo y el cuerpo de telégrafo, que se inicia en el año 1855, pues solamente de esos 30 pasaron 4, el resto se quedaron para formar lo que pudiéramos llamar labores subalternas. ¿Qué tipo de mensajes se pudieron dar desde estas torres importantes, decíamos, ¿no?, para el Estado? Sí, por ejemplo, los que podían venir de Cádiz, pues que el barco cargado de oro de América pues había llegado sin novedad, o no había llegado, o no llegaba, o bien pues mensajes de orden público, ¿no? Si había algún altercado en algún sitio y hacían falta refuerzos del ejército, pues mediante estas torres pues podían llegar mucho antes y de una forma mucho más fiable y confiable, ¿no? Porque el medio que había hasta entonces, que era un señor a caballo, pues tenía sus problemas, ¿no? Sus dificultades, claro. Para que la gente lo entienda, una de las líneas, la primera, iba desde Madrid a Irún, pasando pues por muchos sitios, La Granja, Segovia, Valladolid, constaba de 52 torres, entró en funcionamiento en 1846 y dejó de prestar ese servicio en 1855, decíamos. Pocos años, pero muy importante su trayectoria y esos mensajes. ¿Cuánto tardaría, por ejemplo, en llegar un mensaje desde Madrid a Irún con este sistema? ¿Tú que eres ingeniero? Bueno, pues, a ver, si la línea estaba bien, podía ir el mensaje a unos 500 kilómetros por hora. O sea, que habría que coger hacia la distancia, pero vaya, yo creo que en un par de horas de aquí a Irún podía llegar el mensaje completo. Porque se daba la circunstancia, por ejemplo, que decía, si el mensaje tenía 100 y había 50 torres, cuando llegaba el primer símbolo a Irún, aún no habían salido todos los símbolos de Madrid. O sea, para que tengáis una idea de cómo funcionaba este sistema, ¿no? Esto era como una cosa que se ponía en cola y había que esperar a que llegara el último para conocer el contenido total del mensaje, ¿no? Muy curioso este sistema de torres ópticas que desde vuestra asociación queréis recuperar. Me imagino que estáis trabajando ahora en el Retiro. ¿Lo veis factible? ¿Qué se podría hacer aquí? ¿Cuál es vuestro objetivo? Bueno, para nosotros sería una verdadera ilusión que el Retiro, que es una de las zonas de esparcimiento más bonitas de España, fuera, y emblemático además, nos encantaría que este edificio, que actualmente está cerrado desde el año 2005, pues se pudiera conformar un museo, tanto de las telecomunicaciones, que fuera conjunto al que tenemos actualmente, al Museo Postal y Telegráfico, que reside en Aravaca,
y además también sería muy bueno y conveniente que el servicio meteorológico que estuvo funcionando aquí después de terminar lo que fue el uso de servicios de telegrafía óptica también pudiera tener elementos de forma de que las dos partes fueran utilizadas para eso, para que cualquier ciudadano, tanto de Madrid como de cualquier sitio de España, aparte de gozar de este maravilloso campo de expansión como es el Retiro, nuestro Retiro, pues pudiera además integrarse dentro de lo que es la historia de Madrid y de España. Y de momento, si alguien quiere ver cómo era en realidad, con mobiliario incluso recreando la época, se puede ir a la de Arganda o la de Morazarzal, que se han rehabilitado. Sí, sobre todo la Arganda, que están todos los muebles que allí existen actualmente, son muebles que se han hecho en función de cómo eran los que teníamos. No obstante, también hay documentación de cómo se hacían las torres, cómo estaban mantenidas, y el mobiliario, el personal y tal, en el Museo Postal y Telegráfico que está en Aravaca. Eli, muy interesante, Pues porque sí. habremos pasado por aquí, no sé, 3.000 veces, 5.000 veces. O 200.000 y no nos habíamos y no fijado nos hemos nunca. dado cuenta. Decíamos, está muy cerquita de los jardines de Cecilio Rodríguez, muy cerca también de donde hay una estación meteorológica, y es un lugar muy bonito, como decíamos, para conocer la historia de las telecomunicaciones, que durante la primera mitad del siglo XIX surgía con este primer sistema de comunicación, el telégrafo óptico, así de simple, pero para aquella época así de rápido. Bueno, pues nos fijaremos la próxima vez que pasemos y ya cuando la rehabiliten, vamos, eso va a ser una maravilla. Gracias, Gloria. Hasta luego. Adiós.